Bien, pues ahora sí vamos entrando en materia. Buenas tardes. Vamos a entrar en materia ahora sí con este tema que es muy interesante, que está se pone de actualidad seguido, y aparte pues creo que debemos de prestarle más atención, porque no es algo que tampoco se estudie mucho desde una perspectiva científica. No se difunde mucho desde una perspectiva científica en México. Se difunde más, a falta de respuestas científicas, pues se difunde más como que una corriente esoterista, ¿no? Como que una corriente de respuestas fáciles, de cierta manera. Y entonces, pues esta corriente nos da hay gente que lee mucho, hay gente que lee muchísimo sobre metafísica, sobre lo que llaman maestros ascendidos. Sí puede ser válido, pero también hay que tomar en cuenta que sí hay científicos haciendo estudios acerca de qué es lo que pudiera pasar después del fallecimiento. Entonces es muy interesante, porque de todos modos algunas cosas se llegan un poquito hasta a confirmar, se llegan un poquito hasta las cosas que eran tradición, las cosas que eran nada más a lo mejor especulación o que venían en esos libros de metafísica, pues resulta que terminan siendo algunas de ellas, y otras no completamente, pero casi pues verdades científicas. Entonces es lo que vamos a estar viendo a continuación. Vamos a ir definiendo un poquito lo que son las categorías que vamos a revisar. Entonces, ahora, ahí está. Bueno, pues el principio básico, que aquí está tapado, pero dice básico, dice que todas las religiones contemplan una especie de esencia primigenia, una especie de esencia inmaterial, podría decirse así, que está relacionada con el ser humano, que es aquello que nos da personalidad, es aquello que nos dota de una interacción con la gente, y que hace que el cuerpo funcione de cierta manera. El cuerpo, como saben, pues funciona a base de ¿qué energía tiene el cuerpo? ¿Con qué energía nos movemos? ¿Qué tipo de energía es? Porque siempre dicen, es que energía, es que son energías, es que energía, siento energía, lo que sea. Pero las energías hay que nombrarlas si vamos a tener rigor científico. ¿Qué tipo de energía es la que mueve nuestros músculos, la que nos permite hablar? ¿Qué tipo de energía es? Eléctrica, sí, les digo, aquí no es metafísica la cuestión, sino que es totalmente científica, y la física nos dice, y la química también, pues que es electricidad, porque el metabolismo es un proceso por el cual nosotros convertimos los nutrientes de lo que comemos en electricidad para movernos y para poder pensar, para alimentar el cuerpo. Nosotros finalmente somos como una especie como si fuéramos cualquier artilugio, como si fuéramos un carro, por ejemplo, o una computadora, pero más nos relacionamos con un carro, porque una computadora muchas veces si la desconectamos pues ya no jala, ¿no? Pero los carros pues sí son autónomos, nada más que necesitan una cierta energía, la procesan y por eso se mueven. Entonces nosotros así obtenemos nuestra energía comiendo, y entonces pues esa energía, digamos que tiene que ir a algún lado, porque la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, dicen los principios de la física, ¿no? Entonces también tiene que ver lo que veíamos el día de ayer en la presentación del Día de Muertos, la cosmogonía. Cómo concebimos al mundo, cómo nosotros nos relacionamos con nuestro entorno, e incluso más bien, no solo eso, cómo nos relacionamos, sino las respuestas que les damos a los fenómenos. Las primeras civilizaciones empezaron a preguntarse primero por qué llueve, por qué hace frío, por qué caen los truenos, por qué caen los rayos, se escuchan los truenos. Todo eso lo asignaron a la divinidad, porque ellos no tenían conocimiento de cuál es el origen, por ejemplo, de un rayo, ¿no? Que simplemente tiene que ver con la electricidad estática, que se empiezan a frotar, empiezan a hacer fricción las partículas dentro de una nube, y entonces eso hace que caiga un rayo, ¿no? Caiga un rayo y se forme un puente eléctrico entre la Tierra y la nube. Pero ellos no lo sabían. Ellos, por ejemplo, igualmente, si hubieran atestiguado lo que era la energía nuclear, me refiero a las civilizaciones antiguas, lo hubieran atribuido a un dios, y hubiera habido un dios de la energía nuclear.
Hubiera habido, así como había un dios del sol, así como había un dios de la lluvia, un dios para los mares, por ejemplo, en el caso de los griegos, ¿no? Los dioses de las culturas antiguas siempre se relacionan al entorno. Por ejemplo, los dioses babilónicos, muchos de ellos tenían que ver con el viento, con el desierto, los dioses de Sumeria, pero los dioses griegos y romanos, muchos de ellos tenían que ver, bueno, sobre todo Tetis y Poseidón, pues con los mares. Entonces, pues nosotros tenemos siempre una cosmogonía, y esa cosmogonía nos hace preguntarnos, si ya tenemos una esencia básica, una esencia primigenia, que le llamamos el alma, ¿a dónde va cuando ya el cuerpo físico no existe? O cuando ya el cuerpo físico empieza a descomponerse y a volverse parte del entorno. Entonces, esas respuestas pues las han querido dar muchas culturas. Cada cultura casi tiene su propia respuesta para eso. No podemos hablar de una respuesta absoluta. No podemos decir, es que yo leí un libro de un gurú o de un maestro ascendido que me dijo que el alma y esto y esto y esto. Bueno, ahí entramos en el terreno de solo creer, pero luego a mí la gente me pregunta, ¿pero usted qué cree? ¿Usted qué cree? Es que yo de creer, pues no es que no crea nada, pero es que me sigo preguntando. Cuando ya tenga una certeza, pues a lo mejor dejaré de leer. Pero lo mejor es no tener certezas en este sentido, porque siempre estamos aprendiendo mucho. Si ustedes tuvieran certezas y no tuvieran ninguna interrogante, pues no estuvieran aquí, ¿verdad? Pero yo no les voy a dar ninguna respuesta. Lo que sí les voy a dar son muchos acercamientos hacia estas teorías que son muy interesantes. Y pues entonces tenemos que en algún momento hubo rituales funerarios, empezaron los rituales funerarios. Empezaron primero sobre todo pues con los antiguos humanos, que consideraron que no era, que era a lo mejor hasta doloroso, pero que también no era adecuado dejar que los muertos ahí se pudrieran como otras especies animales, ¿no? Dejar que los muertos humanos se pudrieran ahí, porque pues a ellos se les hacía indigno. Probablemente en ese momento fue cuando ese concepto de algo digno se empezó a fraguar, porque pues no sé, dejar a nuestro hermano, a nuestra mamá ahí y verlo poco a poco, progresivamente, cómo el cuerpo se descompone y se deshace, y la imagen que teníamos de esa persona pues se va desvaneciendo y se va haciendo añicos. Pues entonces de ahí surge el enterramiento, ¿no? No tanto de una cuestión espiritual, sino de una cuestión de dignidad, de una cuestión que tenía que ver con no ver descomponerse a un cuerpo humano, porque pues para nosotros a día de hoy sigue siendo desagradable, es un tabú. Y entonces, de hecho, solo hay pocas culturas que hacen rituales funerarios en los que el cuerpo sí se vea. Generalmente, si lo notan, el cuerpo se oculta. El cuerpo se oculta de nuestra vista, y solo hay gente especializada que, ya sea con algunas atribuciones religiosas o bien con algunas atribuciones técnicas, que está encargada del manejo de ese cuerpo. Pero si lo notan, nosotros ya no vemos el cuerpo, y eso también se vuelve parte de la incógnita, ¿no? Aunque damos por hecho que ese cuerpo ya no va a volver a tener vida, y ya no va a volver a tener la misma interacción con nosotros. Eso es lo que nos lleva, por ejemplo, en el caso de nuestra cultura, a llevar el duelo de una manera muy dolorosa, valga la redundancia, porque duelo viene de dolor. Luego también, por ejemplo, hubo otras cuestiones más ritualísticas, como por ejemplo en el antiguo Egipto. Obviamente pues no solo a los faraones se les momificaba, sino también a algunos comerciantes, a alguna gente potentada, y a otra gente solo se le enterraba. Pero en el antiguo Egipto, por ejemplo, lo que hacían era preservar el cuerpo, porque consideraban que el cuerpo era como el vehículo en el que viajaba el alma. Y entonces por eso es que de hecho, pues se le sacaba el cerebro, primero por la nariz al muerto, y luego se le bañaba en aguas con sales de natrón. Por eso el símbolo del sodio es Na, por el natrum, por sales del valle de Natrón. Y luego entonces se le desecaba y se le envolvía en vendas con especias, y eso hacía que con el calor de la zona el cuerpo se chupara y se momificara. Pero aparte se le cosían los orificios, porque decían, para que el alma no se escape y se preserve hacia donde va. Y entonces tenían un rezo que era muy interesante. Decía, que sus ojos vean, que sus oídos oigan, y que sus labios pronuncien bellas palabras en la tierra de los dioses de antaño. Desde ahí, y desde muchas otras perspectivas de los rituales funerarios, podemos ver que hay una especie de tendencia hacia la poesía.
Y la poesía es muy congruente con todo esto. ¿Por qué? Porque cuando ya no tenemos palabras referenciales así directas para explicar algo, utilizamos una metáfora, utilizamos algo que se le parezca, algo que sea, incluso que sea estético, que sea bello. ¿Por qué? Porque pues de cierta manera nos maravilla lo que puede haber al otro lado y entonces lo dotamos de cierta belleza y lo acompañamos de palabras que sean estéticas para así narrarlo. También, por ejemplo, pues en los rituales aztecas, ellos, como estuvimos viendo, los que pudieron estar ayer en la presentación de ayer, pues ellos le ponían igualmente al fallecido pues muchos enseres para que los usara, porque ellos decían, es que los va a usar, es que va a venir y los va a usar, o bien va a estar ahí presente y los va a usar. Y de eso viene también la tradición de la ofrenda del Día de Muertos, ¿no? Que por ejemplo a los niños hasta se les ponen juguetes. Entonces eso pues tiene que ver mucho con ese sentido de que hay un cierto apego también por las cosas materiales. Y esta que casi no se ve, pero eso es, por ejemplo, ese es el barquero Caronte, que es del rito funerario de los griegos y los romanos, que era una calavera, ¿no? Una calavera que cruzaba el río de la Estigia y que entonces había que, de hecho, a los muertos se les sepultaba con 2 monedas en los ojos y eran monedas para pagarle al barquero para que los cruzara en el río. Entonces todo eso tenía un sentido de viaje, siempre es un sentido de viaje, ¿eh? No es una cosa de que te desvaneces y ya, o de que ahí quedas, sino de que te vas a otro lado, tú o tu esencia o tu alma se van a otro lado. Y entonces ahí también estaban, digamos, muy en contacto con eso, pero para ellos el inframundo, como su nombre lo dice, era hacia abajo, era el Hades. De hecho, había muchas catacumbas donde había unas pues digamos, unas pitonisas, unas sacerdotisas que eran las sibilas. Y esas sibilas, ellas eran las que predecían el futuro. Pero muchas de ellas decían que estaban en contacto con gases que emanaban la tierra, entonces estaban en estados alterados de conciencia, en esas catacumbas muy profundas, y por eso es que decían que entraban en trance y se podían comunicar con los espíritus. Eso de entrar en trance y comunicarse con los espíritus a base de alguna sustancia psicoactiva ha estado presente en muchísimas culturas del mundo, y es un error, por ejemplo, cuando dicen es que los aztecas eran marihuanos o que los pobladores de México antiguo eran marihuanos. Pues no, es una cuestión muy reduccionista, porque pues no andaban moneando y no andaban ahí en la banqueta, ¿verdad? Era una cuestión ritual, no era un vicio. Y ha estado presente en muchísimas culturas y es una forma para muchos de ellos de entrar en contacto con el mundo espiritual. De hecho, ahorita que avancemos les voy a mostrar otro ejemplo. Aquí, por ejemplo, igual los vikingos tenían la costumbre de a ciertos guerreros mandarlos en un barco en llamas cuando ya estaban muertos. Pero ellos tenían la creencia de que mandarlos en ese barco en llamas iba a hacer que del Valhalla, que era el cielo de los vikingos, el cielo de los guerreros vikingos, bajaran las valquirias, se los llevaran, los rescataran de la muerte y se los llevaran al Valhalla, donde iban a estar en una vida eterna, donde a diario iban a comer y beber hasta saciarse y luego a pelear hasta saciarse, también hasta cansarse. Entonces ese es otro ritual muy interesante relacionado con la guerra. Los rituales, por ejemplo, católicos, pues esos son, como hemos visto, como vimos ayer, pues más de duelo, ¿no? Más de enfatizar la pérdida. Y creo que algunos de ustedes, bueno, siempre, ¿no? En los velorios sobre todo, ¿han visto algún canto han escuchado algún canto alegre, un cántico alegre religioso en un velorio? No, nosotros consideramos que meter alegría en un velorio es impropio, ¿no? Es algo poco cortés o grosero, pero pues en realidad otras culturas no lo ven así. Otras culturas hacen fiesta cuando tienen. Muchas gracias, maestra. Muchas gracias. Salud. Vamos a remojar el gaznate a falta de algo más, a falta de algo que me haga entrar en contacto con el mundo espiritual. Agüita, ni modo. Sigo aquí con ustedes. No me mandaron al mundo espiritual. A ver si ahora que me vaya me dan ahí algo con que hacer un buche. Pero, en fin. Entonces, ese, por ejemplo, la que tenemos abajo, es un funeral románico y también visigótico. Igualmente, a los guerreros visigodos hay igualmente un rezo para un guerrero visigodo, que igual es muy bonito. Y tiene una parte que me interesa mucho reflexionar.
Dice, ¿estás ahora aquí en la inerte plancha? En la inerte plancha de piedra, y ya no caminaremos juntos. Pero sin embargo, tú, a diferencia de mí, ahora eres sagrado, ahora eres eterno. Esas palabras son bien importantes porque nosotros relacionamos el alma con lo sagrado y con lo eterno. Entonces, decirle a alguien directamente, ahora eres sagrado, ahora eres eterno, es de cierta manera pues lo que dicen en la metafísica y en muchas otras culturas, por ejemplo, como en el hinduismo, que pasas a ser parte de lo que llaman el todo. Y el todo es parte a su vez de la divinidad. Y entonces ya no somos individuales, o ya más bien hay otras culturas que dicen que nunca somos individuales, que todos estamos fundidos en un cierto nivel de conciencia, pero que no nos damos cuenta. Y por eso es que a veces cuando estamos con una persona con la que tenemos un cierto vínculo, no sé si les ha pasado que uno trae una canción en la mente y la otra persona la canta. Y hay otra gente que hasta completa sus frases. Eso pasa mucho con los gemelos, por ejemplo, o con los matrimonios en general. Bueno, a mí me pasa con mi esposa igual. Yo traigo en la mente una canción, pero yo vengo de trabajo y traigo en la mente una canción, y después estoy con mi esposa y de miles de canciones que nosotros nos gustan, pues canta justamente esa. Entonces, si lo notan, pues sí hay una cierta interconexión que ahorita es especulativa, pero hay científicos que han tratado de definir de qué naturaleza es esa conexión. Si es eléctrica, porque en la ciencia tenemos que ver formalmente de qué tipo de conexión es. Si es eléctrica, si es magnética, si es electromagnética, o si es de otro tipo que se le llama cuántica, que de eso hablaremos ahorita. Entonces, bueno, también obviamente los funerales japoneses son sumamente elaborados, pero en los funerales japoneses el doliente, las personas que pierden al familiar van de blanco, no van de negro como en el catolicismo, sino que ellos van de blanco. Entonces le dan otro sentido también porque para ellos en el shintoísmo que es su religión, hay un montón de deidades a las que hay que rezarles diario para que estén cuidando a nuestros fallecidos, digamos, en el otro mundo. Y también para ellos hay un montón de demonios de los que hay que cuidarse y también hay que alejarlos, con un montón de velas, con unas campanitas tubulares, con unos sellos que tienen el nombre de esa cierta entidad. Entonces es bien interesante. Yo llegué a platicar con una japonesa que ella decía, nosotros diario, al menos una persona de la familia tiene que ir a rezar a la pagoda. Dice, y si no rezan, dice, no quiero saber qué pasa si no rezamos, pero es que diario tenemos que ir. Ellos son muy, muy devotos de eso y sienten que si no rezan, pues se cae todo, se rompe el equilibrio del universo. Nosotros no lo pensamos así, ¿no? Nuestra espiritualidad la traemos ahí como de papalote. y sí, y a veces pues ni siquiera nos interesa pues lo que suceda, ¿no? Más bien solo cuando estamos en aprietos, ¿no? Ahí sí somos los más devotos del mundo. Y bueno, entonces, dado que muchas culturas tienen esta noción de que hay un viaje, ese viaje ¿hacia dónde es? Hacia lo que llaman el más allá. ¿Y qué sería entonces el más allá? Básicamente, una especie, un lugar, un plano de existencia, donde nos vamos, pero dejamos atrás el cuerpo. Según muchas culturas, o según todas las culturas. De hecho, no hay ninguna cultura o ninguna religión más bien que diga en el momento del fallecimiento se apaga todo y eres totalmente, digamos, aniquilado, ¿no? No existe en la física la aniquilación total, no existe dejar de existir, valga la redundancia. No existe porque todo, por ejemplo, incluso cuando prendemos un cerillo, pues lo que estamos viendo es oxígeno reaccionando químicamente a una alta velocidad. Pero cuando se apaga, ese oxígeno ya se fue para otro lado, se convirtió en otros elementos o se combinó con otros elementos, se convirtió en otros compuestos químicos, pero nada deja de existir. Todo, como dice el principio de la física, que no se crea, la energía y la materia también no se crean ni se destruyen, solo se transforman. Y de hecho, según la ley de la teoría de la relatividad de Einstein, la materia se convierte en energía
a una cierta velocidad. Y es entonces parte de lo que vamos a ver aquí. Pero bueno, hasta ahorita estamos con una cuestión teórica. Pero vamos a ver algunos autores, por ejemplo, sumamente interesantes. Elizabeth Kubler-Ross, ella es bueno, sí, todavía existe, es una doctora en ciencias y doctora también en medicina, que ella estudió muchísimo sobre todo los casos porque ella estaba en cuidados paliativos, sobre todo estudió los cuidados paliativos. Entonces, ver el seguimiento puntual de la gente que ya sabemos que se va a morir, pero aparte no solo eso, sino obviamente el cuidado paliativo pues es hacer sentir mejor a una persona que ya no tiene remedio, que ya no tiene salvación, pero sin embargo ella los entrevistaba y empezó a tomar nota de muchos casos, de que le decían, ¿cómo ves? Es que ayer vino mi esposo y me dice, ya te ando esperando, pero pues nada más es cosa de que te decidas. O dijo, por ejemplo, otra señora le dijo, ayer vino mi perrito que tuve cuando vivía allá en el pueblo, que lo atropellaron, y yo le lloré mucho, pero vino a verme, ha de ser una señal, y mucha gente empieza con eso. Obviamente hay teorías en la medicina, muchas teorías que apuntan a que, pues como esto no es comprobable, se trataría de una neuropatía y de anomalías en el cerebro causadas porque las células se van muriendo poquito a poquito. El momento de la muerte, sobre todo cuando se tiene una enfermedad terminal, no es repentino, sino que la muerte empieza, dicen algunos, desde 7 días antes. Incluso hay, por ejemplo, testimonios también. Elizabeth Kubler-Ross recogió el testimonio de una señora que dijo, una vez se paró a las 10 de la mañana en un domingo y estaban todos ya almorzando en el comedor y dijo, ay no, qué tarde es, yo mejor me voy, eso de morirme lo dejo para la otra semana. Y se murió el otro domingo. Entonces, pues ahí queda, ¿no? Como que habrá elección en cierto momento, será una cuestión hasta voluntaria de decir, ya me voy. Pero son interrogantes, yo no puedo determinar que así sea, porque no en todos los casos pasa igual. Y por ejemplo, la gente que se muere accidentada, pues tampoco podemos decir que desde 7 días pues ya se le empiecen a morir las neuronas, pero eso es a lo que apuntan con las enfermedades terminales. Desde 7 días antes se empiezan a morir las neuronas. Por eso existe un libro antiguo, que es el Bardo Todol, que es el libro de los muertos del Tíbet, donde vienen rituales concretos y rezos que hay que hacerle a la persona desde 7 días antes, cuando ya se sabe que se va a morir. Y son esos rezos que lo preparan para el tránsito hacia el otro lado. Se le dice puntualmente qué es lo que va a haber. Se describe la muerte casi de una manera médica, porque dicen hay resequedad en los labios, se empiezan a ver lo que se les llama fosfenos, que es como cuando nos damos un golpe o vemos mucho el sol, que se ven así como puntitos, o se empieza a haber falta de memoria más progresiva, se empiezan a tener visiones de otras cuestiones que no veríamos comúnmente. Entonces, eso ya las culturas antiguas ya lo tenían previsto, y sin embargo ella lo fue descubriendo conforme veía la constante de entrevistar a mucha gente, que desde 7 o 10 días antes, ya como que diríamos aquí en México, como que ya los ronda la calaca, ¿no? Y otras personas también, según las investigaciones de ella y de Penny Sartori, que ella primero fue enfermera y luego igual hizo muchísimos estudios en neurociencia y en filosofía. Igualmente ellos han visto que las personas empiezan a tener mayor lucidez, incluso, por ejemplo, cuando ya tenían el cerebro a veces deteriorado, pues resulta que tienen una mayor lucidez. Gente que ya no reconocía, por ejemplo, por una enfermedad progresiva o por un Alzheimer, ya no reconocía a los parientes, pues resulta que ya los reconoce en esos últimos momentos. Esas cosas no se pueden explicar, porque pues hay un deterioro, una muerte progresiva de las neuronas, y ya se empiezan a morir desde antes. Y sin embargo resulta que las neuronas son necesarias para muchas cosas que hacen de manera muy lúcida. ¿De dónde viene esa lucidez? ¿Será que ya están conectados con otra fuente que les proporciona la claridad necesaria? Solo puede quedar en preguntas. No podemos decir, sí pasa y es Diosito. No podemos, no podríamos.
pero suceden las cosas. Otra persona, por ejemplo, que recogió muchísimos casos fue Raymond Moody. Raymond Moody recogió lo que se llaman las experiencias cercanas a la muerte, que esas son también otras que vamos a explicar aquí. Las SM, que son las experiencias cercanas a la muerte, pues son una, digamos, una experiencia en que regresamos, entre comillas, del más allá. ¿Y cuáles son las cuestiones que llegan a ver estas personas? Que de eso se trató su primer libro y su segundo y su tercero, y después hizo muchos otros más, porque Raymond Moody era originalmente médico cirujano, pero empezó a recoger muchos casos de gente que decía, es que yo vi tal cosa, pero ¿saben qué? Qué interesante, qué cosa interesante, por ejemplo, que diríamos, ¿no? Las cosas que vemos están relacionadas con nuestra memoria, y entonces nuestro cerebro elucubra, elabora alucinaciones como con pedacitos de nuestra memoria o de lo que hemos visto en la vida, y entonces ya compone pues una especie pues de collage, que eso es lo que vivimos, ¿no? Pero hasta personas que fueron ciegas toda la vida le describían, es que yo vi esto, es que yo vi el otro, y les decía, ¿lo viste? Y de ellos decían, bueno, pues es que no sé cómo explicarlo, pero yo sé que ahí estaba, yo sé que ahí estaba. Entonces, eso es interesante, como alguien que no puede concebir lo que es ver algo, que solo lo conoce por descripciones, pues resulta que puede hacer la descripción de algo que ni tocó ni nada, pero puede hablar de colores y todo. Gente dice, es que fue maravilloso porque los vi por primera vez. Y entonces aquí vienen muchas de las características constantes que él atestiguó en los testimonios, valga la redundancia, que él escuchó en los testimonios. Por ejemplo, que el individuo se concibe fuera del cuerpo, que las famosas experiencias fuera del cuerpo, hay gente que dice tenerlas. A mí no me ha tocado, no creo que sea agradable, porque es lo que dicen, ¿no? Que se ve uno a sí mismo en la cama, o luego dicen los de las experiencias cercanas a la muerte, los de las SM, es que yo vi cómo los médicos me estaban operando, cómo los médicos estaban ahí tratando de reanimarme, y luego fui y vi otros jardines y volé por otros lados, ¿no? Pero pues es una sensación muy extraña, que a veces por eso se han hecho estudios, se han tratado de hacer experimentos donde ponen, por ejemplo, una computadora, una laptop en medio del piso, entre este piso y el de arriba, con unas letras concretas, y la gente regresa y sí dice, vi una pantalla con unas letras, pero no pude distinguirlas. Pero entonces significa que eso puede ser verdad, que sí sale nuestra esencia, que sí existe, uno, que existe el alma, y dos, que sí sale del cuerpo y regresa. Y son experimentos hechos bajo protocolos científicos, con libretitas, con tablas de Excel, con mucho rigor, y con aparatos que miden también el electromagnetismo. Aquí les doy una pista. La actividad que presenta lo que presuntamente sería el alma es electromagnética. ¿Saben qué es el electromagnetismo? Nos está rodeando. Es por ejemplo, la energía la energía, las ondas que mandan los celulares entre sí para comunicarse. Ese es el electromagnetismo. Pero también nuestro cuerpo emite electromagnetismo, la famosa vibra. Por ejemplo, si han entrado a una habitación donde saben que no le caen bien a nadie, ¿y qué se siente? Pues es eso mismo, es electromagnetismo, no es algo esotérico, sino que son vibraciones en nanoteslas, ondas electromagnéticas que se miden en una unidad pequeña llamada nanoteslas, y que entonces influyen sobre nuestro cuerpo, y que tienen que ver con nuestro estado de ánimo, con nuestro humor. Y eso, pues, lo han registrado también con mediciones. ¿Por qué? Porque ponen un aparato que mide electromagnetismo a la hora de que se mueren las personas, y sí resulta que la agujita o el medidor se dispara. Entonces, hay una especie de emanación de energía electromagnética cuando salimos del cuerpo. Por eso les digo, no hay que hablar solo de energía y ya. Ay, es que no lo entenderías porque yo siento una energía. No, pero tenemos que ser un poco más rigurosos. Y entonces esa energía es electromagnetismo, el mismo que hay en las microondas que nos rodean y que nos están atravesando todo el tiempo. Y eso pues también lo emana nuestro cuerpo. Bueno, otra cuestión. Encuentro con los famosos seres luminosos. Encuentro con entidades que nos dicen, por ejemplo, todavía no es tu hora.
y que nos conocen por nombre y apellido y que saben de nuestras acciones. Y lo que no hemos visto aquí también, bueno, lo que no viene aquí contemplado, es que también hay gente que tiene como una especie de ver una película de toda su vida, imágenes y pasajes de toda su vida. Supuestamente ya pasando eso, la gente que ya no regresa, pero según testimonios de gente, pues no se pueden verificar totalmente, pero gente que se dedica a la mediumnidad, pues dicen que ese ser luminoso, cuando uno acepta sí pasar de una cierta barrera, que para unos es como un muro, para otros es como una tela, como un velo o como una escalera, dependiendo de la naturaleza de nuestra vivencia, de nuestra experiencia, pues que entonces nos van a hacer sentir en nuestro propio ser el daño que les hicimos a los demás y también la alegría que les causamos a los demás, pero todo al mismo tiempo, de un jalón, porque resulta que según cuentan las personas que se dedican a eso, pues es que en el llamado más allá no hay tiempo, no hay arriba ni abajo, no hay inicio ni fin, y no hay tiempo, todo es un continuo ahora. Eso no lo podemos entender, el cerebro humano no nos alcanza para entender eso, porque nosotros estamos ligados al tiempo y lo medimos y le damos un cierto paso, pero ese paso del tiempo está asociado, digamos, a la atracción gravitacional, al tamaño de la Tierra, al giro de la Tierra, a un montón de cosas. Si fuéramos a otro planeta donde pesamos más o pesamos menos, el tiempo como lo conocemos se altera, entonces el tiempo es relativo, o si queremos ser un poco más lapidarios, el tiempo realmente no existe. El tiempo lo inventamos los humanos para organizarnos, pero realmente no existe. Y en el más allá mucho menos, porque pues hasta donde sé creo que no hay trabajo. Y que no se les ocurra meter trabajos allá. Pero hay gente que está haciendo investigaciones nuevas, como José Miguel Gaona, es quien les digo que ha hecho esas mediciones de electromagnetismo. Y que, por ejemplo, de hecho, fíjense qué interesante, llevó un medidor electromagnético a un matadero de cerdos, a un rastro, donde pues meten a los puerquitos para matarlos y para procesarlos, ¿no? Para comer rico chorizo y rico jamón. Y entonces, pues estando ahí, él puso él puso el medidor de electromagnetismo, y a la hora de que los matan, pues salen unas mediciones altísimas, altísimas. Entonces, si no existiera algo dentro de nosotros, de una naturaleza intangible, que se saliera cuando morimos, ese medidor no captaría nada, porque ese medidor lo que capta es cuando lo acerco a un celular. Cuando un celular está haciendo una llamada, si yo acerco un medidor de electromagnetismo, pues se van a disparar las lecturas, porque está mandando una onda. Ese mide ondas. Entonces, si no hubiera algo dentro de nosotros de lo que emanan unas ondas cuando morimos, no captaría nada. Y otra cosa bien interesante también, que por curioso lo captó también o lo logró recoger José Miguel Gaona, fue que a las 3 de la mañana, cuando ya no había nadie, volvió a poner el medidor, y justo a las 3 las lecturas se disparan nuevamente y ya no está ocurriendo nada, pero es justo a esa hora, se disparan como si estuvieran muriendo de nuevo. Él dice que a lo mejor hay una especie de plano paralelo al nuestro, como que se llena de energía y como que a esa hora truena, y entonces percibimos ese tipo de cuestiones. Es cuando se aparecen las cosas, ¿no? Cuando hay gritos y fantasmas, todo eso. Que los fantasmas serían más bien como si yo desde el otro lado, yo no tengo cuerpo, pero me necesito comunicar, yo hago como una figura de mí mismo, como si fuera de plastilina, pero la plastilina es la energía que hay alrededor. Agarro energía lumínica, energía calorífica, energía acústica, y todo lo moldeo y hago que se parezca a mí. Pero entonces el famoso fantasma no es la persona, no es un alma, es una representación del alma, hecha por esa alma, entre comillas, desde un plano desde el que no se puede comunicar con nosotros, porque nosotros dependemos de los 5 sentidos. Y cuando ya no tenemos cuerpo, pues ¿dónde están los 5 sentidos? Otro que ha hecho cosas muy interesantes es Michael Persinger, que ahí lo vemos. ¿Ya vieron qué traen en las manos? Un cerebro, sí, y es original. Es de a de veras. Es que él trabaja analizando el cerebro
Y entonces él inventó algo llamado el casco de Dios, que es un casco que da impulsos electromagnéticos a ciertas zonas del cerebro y como que nos activa para que veamos cosas que no podríamos ver originalmente. Y es muy interesante porque la gente resulta que con el famoso casco de Dios dice que ve a sus familiares muertos. Solo los ve, no los escucha, pero con estimulación en ciertas zonas del cerebro. Pero ahí está la disyuntiva. Esta inyección de cierto electromagnetismo al cerebro es que les está causando una alucinación o que les está abriendo los canales, como dicen, para que vean otra realidad. No hay manera, no hay ninguna manera de decir una cosa o la otra, pero pues de que lo sienten. Bueno, y también este otro que es este era Regis Dutey, nada más que no salió el nombre, pero es Regis Dutey, ahorita vamos a hablar de él. Es un físico francés que hizo unas teorías sumamente interesantes junto con su esposa, que las condensó en un libro llamado El hombre superluminoso. Y dice, según la teoría de Brigitte y Regis Dutey, lo que conocemos como el alma sería una suerte de condensado de partículas cuánticas, cuya naturaleza no responde a las leyes de la física clásica, por lo que al momento de fallecer pasamos a formar parte de otro plano adecuado a sus parámetros. ¿Alguien de ustedes sabe cuál es la velocidad de la luz? ¿Cuánto, perdón? 300,000 kilómetros por segundo. 300,000 kilómetros por segundo. ¿Existe algo más rápido que eso? A un nivel más pequeño que el átomo, a un nivel subatómico, o sea cuántico, resulta que sí hay muchas partículas que son más rápidas que la luz. Y se les llama a algunas de ellas taquiones. Taquiones porque de hecho un taquión tiene que ver con el prefijo taquios, que es muy rápido. Por eso existe la taquimecanografía, porque es escribir muy rápido a máquina. Entonces, pues los taquiones son partículas no locales. ¿Qué quiere decir esto? Que no tienen tiempo y espacio. ¿Y saben por qué no tienen tiempo y espacio? Porque miren, por ejemplo, yo voy a poner, es más, yo pongo aquí mi mano, ¿no? Y yo la muevo así, la muevo cada vez más rápido, pero si la muevo así muy rápido, para ustedes mi mano al mismo tiempo está aquí, 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 aquí. Ahora imagínense una partícula que supera la velocidad de la luz. Está en todos lados al mismo tiempo. Realmente no es para nuestra vista, sino que formalmente está en todos lados al mismo tiempo porque supera la barrera del tiempo, porque se mueve más rápido que esa barrera y entonces ya no es una partícula de materia, sino que es una partícula de energía. Y el que descubrió precisamente que tenemos, con sus estudios del cerebro, fue José Miguel Gaona, que tenemos nosotros en el citoplasma de las mitocondrias de las neuronas, que son organelos de la célula. Las neuronas son células. Pues allá adentro están esas partículas que viven en el mañana y viven en el pasado y viven en el ahora. Son las partículas cuánticas que causan esas cosas como el déjà vu, cosas que nosotros pensamos, la estamos viendo y decimos, ay, esto ya lo viví. Pues es por eso, porque son partículas que están puestas en el futuro, en el pasado y en todos lados al mismo tiempo, y que aparte de habitar en mí, habitan en otras personas. Digamos que si tenemos una conexión, que los esoteristas decían, es que tienes una conexión mística a nivel del alma. No, es que más bien esas partículas son tan rápidas que viven en mi cerebro y en el cerebro de ustedes al mismo tiempo. Y en eso se basa la famosa conexión espiritual que dicen las culturas de Oriente, en que realmente nosotros somos parte de lo mismo, pero porque tenemos las mismas partículas en el cerebro, todas las mismas como si hubiera un hilito que nos uniera, un cablecito. Y entonces eso es lo que ellos han dilucidado hasta con fórmulas físicas, con fórmulas matemáticas, que sí hay un alma, pero que esa alma está hecha de unas partículas más rápidas que la luz, y que entonces cuando ya no tenemos cuerpo, tienen que pasar a otro universo, a otro lugar, donde las leyes de la física son distintas, porque ahí el cuerpo ya no puede entrar, pero sí puede entrar lo que llaman
la personalidad o el alma, sí puede entrar porque está hecho de otra cosa, está hecho de algo que no pertenece a este mundo, está hecho de algo que pertenece a otro mundo, y por eso cuando ya no tenemos cuerpo, pues se va a ese otro mundo. Y luego entonces, esta es otra sección bien interesante, que es de la transcomunicación instrumental. ¿Y qué es la transcomunicación instrumental? Se refiere a captar voces que presuntamente vienen de gente fallecida. Y miren, nosotros cómo producimos, y eso lo puedo saber yo más que nadie porque yo soy lingüista, cómo producimos el sonido para comunicarnos. Con aire de los pulmones, que pasa a través de nuestras cuerdas vocales y que luego le damos ciertos matices con los articuladores, ¿no? Con nuestros musculitos que se tocan entre sí, la lengua, los dientes, los labios, todo eso. Y entonces producimos sonidos. Pero si ya no tenemos cuerpo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues en teoría, sin cuerpo no hay sonido, ¿no? Pero, pues fíjense que dice aquí, por ejemplo, su principal característica de las psicofonías, que son estas grabaciones de las que, por cierto, vamos a escuchar algunas, así que los preparo porque si les da ñáñaras, como decían los hermanos Lelos, pues tengan precaución. Entonces, dice aquí que su característica a nivel acústico es que son de una frecuencia muy baja, entre los 20 y los 50 Hz, pero bajísima. Para que nos demos una idea, la voz humana está más arriba, como de los 300, 200 Hz para arriba, 150 Hz para arriba. Pero estas son de frecuencia muy baja, como si fueran un chiflidito muy chiquito, pero con los aparatos electrónicos las amplificamos. Y entonces dice aquí también que su principal característica es que no son fonemas de lenguas humanas. ¿Por qué? Porque nosotros, hagan de cuenta, si nos hicieran un peritaje de audiología, que nos graban la voz, por ejemplo, para fines de criminología, saben con una muestra de nuestra voz, saben quiénes somos exactamente, porque es como nuestra huella digital. Pero ahí se ve en ese espectrograma, que ya se han visto, ¿no?, los espectrogramas, cómo graban y se ven ahí los piquitos y eso, pues ahí se ve exactamente cómo cuando pegan entre sí mis labios, mi lengua, todo eso se ve, son golpecitos. Y eso se le llama el peine, porque son los piquitos. Pero resulta que esos golpecitos no existen cuando son voces humanas, pero que no traen esos golpecitos. ¿Qué quiere decir? Que son voces humanas, pero que no están hechas con un cuerpo. No las hace un cuerpo humano, pero son voces humanas. Entonces, sobre todo, cómo se graban? Pues se graban con cinta, o se graban de manera electrónica, o se graban con los teléfonos, pero en un lugar preferentemente donde no haya mucho ruido, porque si no, resulta que no va a ser un mensaje del más allá, sino va a ser la voz del vecino, o de la voz de la vecina gritándole al hijo que ya se venga a comer o algo así, ¿no? O hasta una estación de radio, se va a colar una estación de radio. Por eso para esto incluso los que graban tienen laboratorios muy especializados, aislados. De hecho, por ejemplo, fíjense qué curioso, en la Iglesia Católica dicen, no grabes porque es contacto con demonios, pero no es toda la Iglesia Católica, porque los jesuitas tienen laboratorios muy, muy, muy avanzados para grabar estas voces. Y pues bueno, ¿cómo es que nacen? Friedrich Jürgenson, él era cineasta, él era letón, era de Letonia, pero vivía en Suecia, y él iba a hacer un documental sobre unos pajaritos. Y entonces pues quería recoger el canto, salió con un micrófono y un magnetófono, una grabadora, quería recoger el canto de esos pinzones en un bosque de Suecia. Pero lo que le salió fueron unas voces que platicaban entre sí sobre los pájaros. Y dijo, no, pues esto está raro. Entonces posteriormente lleva el magnetófono a revisar, compra una cinta nueva y entonces pues hace grabaciones de nuevo. Y lo que le sale ahí era una voz de mujer que le decía, Friedel, mi pequeño Friedel, ¿no tienes frío? ¿Por qué estás tan solito? Y era la voz de su mamá, que había fallecido hacía 10 años. Y entonces pues él dijo, no, pues esto es una anomalía, y empezó a grabar cada vez más. Empezó a grabar cada vez más y empezó a juntar muchísimas con este tipo de grabadora. Una grabadora de cinta abierta, o también llamada magnetófono. No se sabe si el magnetismo sea lo que igual propicia eso, porque a veces se llega a grabar sin que en cámaras de vacío, donde no se propaga el aire, donde no podríamos respirar. Pero también si no hay aire no pasa el sonido.
Entonces, ¿cómo es que graba así? O sin micrófono también. ¿Cómo es que graba sin micrófono? Entonces, más bien es como que las entidades que producen estos sonidos, pues imprimen sobre la cinta directamente, como si fuera una fotografía, no se sabe. Otro que grabó muchísimas psicofonías fue Konstantin Raudive, que podríamos pensar, ay, pues es un loquillo que nomás salió con una grabadora, pero no, él era un erudito, era un filósofo y era hasta poeta. De hecho era un hispanófilo, porque él tradujo al idioma letón todo el Quijote, los dos tomos, los dos volúmenes de Don Quijote de la Mancha. Entonces pues no era un loquillo, un improvisado. Pero pues aparte él grabó tantísimo que a las psicofonías se les llamaba en cierto momento voces de Raudive. Y otros como Germán de Argumosa. Germán de Argumosa, él igualmente es catedrático, fue catedrático de la Universidad Complutense, llevó muchas tesis doctorales y él hacía mucha filosofía sobre las psicofonías. Pero aparte él también tuvo esta investigación con un fenómeno que fue muy sonado en su momento, que fueron las caras de Belmes. En una casa de un pueblo de Jaén, un poblado de Málaga, en el sur de España, se empezaron a pintar unas caras que cambiaban en el suelo. Y hasta en cierta ocasión quitaron la losa y en lo de abajo se volvieron a pintar las caras. Probablemente, decía él y decían algunos otros investigadores, es que como este suelo tenía nitratos de plata, sería como, ven que las fotografías pues tienen haluros de plata, ¿no? Un cierto químico que se imprime con la luz. Pues resulta que a lo mejor esos nitratos de plata pudieran ser sensibles a esa energía que emanan los espíritus, entre comillas, y entonces pues quedaban impresos en el suelo. Y es algo muy impresionante que creo que sigue pasando. Incluso en una sola casa lo hicieron público, pero que hay gente que no quiso publicar que en otras casas también les está sucediendo. Otro también que estuvo muy de acuerdo con la tesis de Brigitte Dutey, y Brigitte Dutey era Sinesio Darnell. Él a todo esto, lo que no podemos explicar, lo llamó fenómenos fronterizos, que no tienen explicación. Y otro también que graba muchísimo, porque el Sinesio Darnell era químico industrial, y Pedro Amorós, él es un técnico superior en informática y él grababa muchísimo también con una enorme fidelidad. Entonces, hay otros investigadores que esos los pueden buscar, pueden ver su trabajo. Por ejemplo, Clara Taos es como que hay unos que son como que un imán de grabaciones, como que un imán de psicofonías. Se les cuelan muchísimas, obtienen voces muy claras. Y hay otros que les cuesta más trabajo. Raymond Moody, ahí lo volvemos a ver, que es el que recogió todos esos testimonios de vida después de la muerte. Y bueno, pues finalmente vamos a escuchar las grabaciones. Primero vamos a escuchar grabaciones que hizo Sinesio Darnell, porque sus preguntas eran muy concretas y muy interesantes. Entonces, las respuestas también lo eran. Vamos a escuchar primero una donde él había grabado primero en una frecuencia de radio un día anterior y al otro día no la encontraba. Entonces estuvo pruébele de una por una, y ya cuando llegó por fin a la frecuencia buena, sale una voz que le dice, una voz femenina muy amable que le dice: en poco a poco has venido. Están repetidas 3 veces. Todas estas grabaciones, él las hacía, algunas de ellas a través de lo que llaman transradio, con una radio de onda corta, entonces metiendo frecuencias en las que no transmite ninguna estación. Y ahí es donde él lograba captar esto. En otra ocasión pregunta: ¿ustedes en qué estado se encuentran? Y una voz de hombre le responde: conscientes. Están repetidas 3 veces, no porque así se haya hecho la grabación, sino para que se aclare un poco el contenido. Luego, unas voces platican entre sí, como si fuera cualquier cosa, como si fuera algo cotidiano.
sobre que está grabando este investigador. Y dicen, lo hace Darnell. Y otra dice, normal y corriente. Como si ya supieran que los están grabando. Lo hace Darnell, normal y corriente. Lo hace Darnell, normal y corriente. Lo hace Darnell, normal y corriente. Luego otra donde él se despide y le dice otra voz muy amable, si quieres ya volveremos, anímate. Otra donde él pregunta si pueden venir unos periodistas para escuchar su sesión de grabación. Y la voz le dice, venid todos una tarde. Luego otra que, como les comentaba la otra vez que les di una probadita, hay algunas que son muy amables y otras que no suenan tan amables. Esta más bien yo creo que era ya con ganas de fregar, porque él estaba apenas disponiendo sus aparatos y de repente vio que en el osciloscopio, un aparato que tiene una agujita y que detecta el sonido, pues que se disparó la agujita. Y entonces regresó la cinta y nada más escuchó la palabra oiga, pero dicha de una forma no, como que da mal la espina. A ver. Y luego otra que, porque dentro de las psicofonías también hay una especie de clarividencia. Algunas psicofonías dicen, vete que te están esperando en tal lado, y sí fue, y sí era verdad, pero hay otras que una le dijo, cuidado porque aquí también se miente, y otras que dicen, sí, francamente mentiras, pero en esta que vamos a escuchar, sí era verdad lo que le dijeron. Es otra voz de mujer, pero que en esta ocasión le dice, hospital, muerta, tu mejor amiga. Y después, esta es la más impresionante que llegó a grabar Sinesio Darnell, porque él decía, yo siempre grabo en mi laboratorio, no tengo necesidad, eso de que en cierto lugar, porque está embrujado, porque hay tal cosa, se graban voces, decía, yo no tengo problema con eso, porque yo aquí con el aparataje necesario y con el cuidado necesario de que no se meta ruido ni nada, pues yo grabo y sin problema. Y entonces sus alumnos de la Universidad de Barcelona le dijeron, profe, vamos a grabar un cementerio. Y dice, bueno, me estuvieron tanto insistiendo que accedí. Y fue a un cementerio y lo que escucharon, cuando escucharon la grabación, ya después de rebobinar la cinta, pues salieron corriendo todos. Porque es una voz, que es un grito de niño o niña que se pregunta, ¿yo qué hago aquí? ¿Y por qué esto siempre lo ponen, digamos, dentro del terreno de la vida después de la muerte? Porque generalmente se identifican como gente fallecida estas voces. Pero tenemos elementos para decir que es verdad, tampoco los tenemos. Tampoco los tenemos porque incluso hay gente que piensa que es el subconsciente del propio experimentador grabando mensajes. Pero bueno, no sé. Si por ejemplo yo como experimentador puedo grabar una voz de niña con la mente, eso sería también igualmente impresionante, ¿no? Entonces pues luego son teorías que nada más por tumbar esto, pues no se sostienen. Al investigador Pedro Amorós, igualmente un día que en un programa que hicieron un debate sobre este fenómeno de las psicofonías, lo atacaron mucho y dijeron que era un fraude y no sé cuánto, entonces él decía, por más que se defendió, pues la cosa era hacerlo quedar mal. Entonces llegó a su casa y llegó enojado y puso a grabar y dijo, es que yo necesito una prueba contundente de que están ustedes aquí. Y lo que le sale es una voz igualmente un poco agresiva que le grita, acércate.
Hay otra voz que igualmente graba Sinesio Darnell, esa también es muy impresionante, pero muy inquietante en lo que plantea, porque él le pregunta, ¿ustedes en qué tipo de universo están? Y la voz le contesta, adimensional, es adimensional. Quiere decir que entonces en donde habitan estas entidades, pues no hay las dimensiones que conocemos nosotros, que son así lo lineal, lo plano o lo volumétrico. Esas son las tres dimensiones, pero si no las hay, ¿cómo es la existencia? Pero pues es lo que dice esta voz. Luego hay otra voz también que confirma esto, que cuando pregunta el investigador, igualmente Pedro Amorós, ¿de dónde provienen las voces de ustedes? Y esta voz dice, directo de los muertos. Otra, esta está igualmente, lo confirma también o lo suscribe, pero su cadencia es aún más impresionante, porque dice, estamos al otro lado de la muerte. Y luego hay otra muy interesante también, que esa se grabó sin que la gente quisiera que se grabara. Fue un mensaje en un contestador automático de un señor que tuvo una muerte repentina, ya estaba muy mayor y tuvo una muerte súbita cuando se levantó. Y cuando lo estaban velando se activó la contestadora del teléfono y se grabó este mensaje que dice que es como un retrato del momento de su muerte. Dice, hoy me levanté y cuando me levanté, y ahí se corta el mensaje. ¿Será como una especie de pensamiento que se impregna en algo electrónico? Por eso esto se llama transcomunicación instrumental, porque indica conectar con gente o con entidades que están en otro universo a través de instrumentos, a través de cosas electrónicas generalmente. Después, esta está recogida en un edificio oficial donde decían que espantaban en España. Fueron a investigar y lo que sale es una voz muy lastimera, pero que no se le entiende casi nada. Vamos a escucharla. Parece que lo último que dice es, os arrepentiréis. Bastante más impresionante. Y luego hay otra también que parece un grito lejano, que esa la graba Germán de Argumosa, pero que esa más bien era, él dice que es atribuida más bien, eso sí, como al subconsciente de un joven que estaba muy deprimido, porque es la misma voz de ese joven, y se oye lejana y dice, tengo miedo.
Se oye muy lejana. Y la última es demasiado, esa sí es muy clara, demasiado clara, es una voz de niña que igualmente fue recogida en otro edificio oficial español donde también espantaban, donde se movían las cosas, igualmente grabaron, y la voz que salió, que la pusieron en el hueco de la escalera principal y que se grabó según los registros del temporizador a las 2 de la mañana, es una voz de niña que murmura: mamá, frío, miedo. Pues es que nunca son muy claras. Lo que sí se puede ver es, o escuchar más bien, es que son voces que intentan decir palabras humanas, pero que no sabemos qué es lo que estén diciendo. Entonces, pues esa es la naturaleza, digamos, lo dividimos en dos partes, de las experiencias cercanas a la muerte, lo que se sabe hasta ahora de la vida después de la muerte, que realmente es muy poquito porque lo vamos a descubrir, pues esperemos que no muy pronto, pero lo vamos a descubrir. Hay muchas grabaciones que se les pregunta, o más bien a la pregunta de ¿cómo es el más allá? ¿Cómo están ustedes ahí? Y la respuesta siempre es: espérate, no comas ansias, ya te tocará. Nunca dan respuestas, nunca nos han descrito el más allá a través de estas comunicaciones. Es muy, muy raro porque, no sé, parece que hay como una especie de pacto de silencio, una regla que no se puede romper, pero pues esta es la naturaleza de esas investigaciones que están ligadas a las experiencias cercanas a la muerte. Y pues simplemente, ¿qué nos queda? Aprender muchísimo, porque leer muchísimo. Hay libros que les puedo pasar, que algunos ya se los he pasado, pero si no, por ahí apunten mi teléfono, me escriben y yo les paso los libros, muchos libros en los que me he basado para estas investigaciones, que son El hombre superluminoso, El bardo Todol, que es el libro de los muertos del Tíbet, Al otro lado del túnel, de José Miguel Gaona, y también otro que se llama Vida después de la vida, de Raymond Moody. Y hay muchos otros, por ahí los tengo también. Entonces, pues les paso mi número, me escriben y yo les paso los libros, porque les digo, no hay certezas. Yo no tengo certezas, yo nada más tengo preguntas, pero afortunadamente pues eso me permite seguir investigando y seguirme informando para seguir aprendiendo más. Y pues de lo poco o mucho que he podido informarme, pues es lo que les compartí esta vez. Pues esto sería todo. ¿Tienen alguna pregunta, alguna observación, alguna cosa? ¿No? ¿Todo claro? ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Nadie de ustedes ha tenido una experiencia cercana a la muerte? ¿Nadie de ustedes? Pues no hay manera de saberlo, porque ¿usted quisiera contactarla de alguna forma? Bueno, pues es que se le puede tratar de contactar a través de este tipo de medios. Hay una investigadora brasileña que de hecho yo me he propuesto entrevistarla, probablemente sí se deje entrevistar, que se llama Sonia Rinaldi, y ella trabaja mucho con la cuestión de la tanatología para ese tipo de cosas. Como que ella tiene una especie de imán, ella graba muy fácil. Por ejemplo, sobre todo, van muchas mamás con ella que han perdido a sus hijos. Y hay una grabación, por ejemplo, hasta en Estados Unidos, donde les impresiona a los espíritus, a los espíritus, a las almas, les impresiona que hay un medio para comunicarse. Porque hay una grabación donde se comunica con su mamá, un hijo, y dice, wow, this is amazing, dice, esto es impresionante, porque ellos pensaban que no había forma de comunicarse para acá. Pero sí, con esta, no es garantía, pero es una forma. Puede usted poner a grabar, donde hay absoluto silencio, preguntarle cosas, y
y en una de esas pues dejar como 2 minutos y luego escuchar con atención, con audífonos, y puede ser que sí salga una respuesta. Hay otro libro también que se me había olvidado que también les puedo pasar, que es de JJ Benítez, el periodista español, aunque sus posturas políticas no me agradan, pero como investigador de esto es muy bueno, y su libro se llama Estoy bien, porque la mayoría de gente que llega a contactarse de alguna forma en sueños o de otras vías con sus familiares fallecidos, pues resulta que el mensaje es estoy bien. Entonces, pues más bien sería como un consuelo más para nosotros, pero la cosa es que culturalmente no estamos acostumbrados a llevar un duelo muy sano. Sí. O no en todas, sí. Sí, pues por ejemplo, o también con los niños. También con los niños, por ejemplo, hay algunos niños que igual para ellos es lo natural escuchar voces o alguna cosa, los famosos amigos imaginarios. Cuando mi hermana murió en el 2016, nosotros nos mudamos aquí a Nesa en el 2017. En el 2018, ella había sido la madrina de mi hijo, él todavía estaba chiquillo, ella murió cuando él tenía 3 años y medio. Y cuando él se ponía luego a jugar ya como en el 2018, tiraba unos clavos ahí y entre el sonido de los clavos, dice que entre el sonido de los clavos, eso es bien curioso, que las psicofonías luego, estas grabaciones o las voces directas, que no son grabadas sino las voces directas, como que necesitan algo en qué pegarse, le llaman onda transportadora, otra onda de sonido. Dice que cuando estaba tirando los clavos, dijo, cuando estaba ahí jugando con los clavos del abuelo, era un botezote de clavos y los movía así. Cuando estaba ahí jugando con los clavos del abuelo, oí la voz de una señora que me decía, qué guapo estás, mi vida, ya te vas a ir a la primaria, ¿verdad? Entonces, pues sí, o yo también a ella la soñé igual con un vestido negro, pero ella dijo, ya no me duele nada. También porque ella murió de una hepatitis fulminante. Hay mucha otra gente que, por ejemplo, se les aparece, también eso tiene que ver con las famosas psicoimágenes, que esas son grabaciones, pero en video, que se hacen con una cierta técnica. Eso ya luego, aquí ya no lo voy a poder presentar porque ya no voy a estar, pero igual luego métanse a mi canal, que se llama Al Aire con Miguel Martín, y ahí luego voy a hablar de esas cosas también. Y generalmente se aparece en sueños, los abuelitos, después de mucho tiempo, se aparecen rejuvenecidos. Porque como que caen en cuenta de que pues eso de la vejez es algo terrenal. Y como dicen, ¿no? Como dicen, es que el alma no tiene edad, pues es cierto. O como dicen también en el hinduismo, el alma no tiene inicio, no tiene fin, nunca nació, nunca muere. No tiene centro, no tiene orillas. Entonces, pues en los sueños, que parece ser una vía de contacto, a lo mejor no certera, pero sí un poquito más proclive que esta realidad, pues ahí se logra ver eso, que el alma no envejece y que al contrario hasta entre comillas rejuvenece. O bueno, no el alma, sino más bien la proyección que tenemos de alguien, porque finalmente pues ya ahí no vemos con los ojos, para empezar, ¿no? Eso de ver, eso de escuchar, eso es muy de nuestro cuerpo, pero en otros planos ya la percepción es a través de otros mecanismos, ya no son los ojos, ya no son los oídos, ya es otra movida que nosotros no alcanzamos a dilucidar, pero que es muy compleja y es impresionante también enfrentarse a todo eso. Lo que dijo de los 7 días, de que dice que ya están a morir y la claridad que tienen antes, que tienen todos sus males se desaparecen por un momento. Sí, Ajá. Y eso de las despedidas, de que dicen ya viene tal persona, no lo he tenido con eso, sino con 2, 3, sí, de que ya vienen por ellos, ya se los quieren llevar. Sí, siempre, regularmente son personas que ya... No, y hay otras cosas bien impresionantes que nos pueden hablar un poco de la reencarnación. Algo que se me pasó decirles de lo que estudia Raymond Moody, es que un señor dice que tiene una meningitis, se le inflama el cerebro y tiene una experiencia cercana a la muerte, pero regresa. Pero dice, es que yo lo que vi fue una niña como de 5 años que me decía, todavía no es tu momento, papá. Y dice, yo no tengo hijas.
pero después al tiempo tuvo una hija y era ella. Entonces, ¿esto a qué nos lleva? ¿A que como que hay almas en espera? Sí, yo ahí tengo precisamente eso que acaba de decir. Yo incluso se lo dije a mi hermana, de que siempre alguien muere y alguien viene posterior, ya siempre hay una embarazada o está por nacer. Al menos en mi experiencia, mi hermana muere, mi mamá a los 14 días nace. Embarazada yo, al poco tiempo de enterarme que estaba embarazada, muere mi suegro. O sea, siempre hay ciertas, como dicen, como que yo digo, vuelven a nacer en la persona que viene. Posiciones, ¿no? Sí, así coincide, dicen que para que nazca uno necesita morir otro. Y bueno, al menos así. ¿Será coincidencia o no? Pero sí pasa. O sea, yo he visto, así, al menos en la experiencia personal, yo le digo, tengo eso, de que ha muerto alguien y ha nacido alguien. O está, aunque digan, ay, como pues, ya estabas embarazada, pero sí. Ya estabas embarazada. Sí, yo tardé mucho tiempo y mi suegro murió en enero y mi hija nace en junio. O sea, y mi hermana fueron 14 días, mi mamá muere en junio también 14 y mi sobrina nace. O sea, le digo, pero no nomás conmigo, yo he visto con otros familiares así o personas que conozco que sí. Pues, y así pasa, muere uno y nace otro. Pero últimamente ya no hay mucha reposición. sí, ya no hay mucha natalidad. Sí, bueno, ese ya es un fenómeno social muy recurrente, pero sí, muchos que dicen, yo no voy a tener hijos, dicen. Y eso por lo que acaba de decir. Porque, por ejemplo, cada persona se supone que cuando tú te vas, dejas a tu repuesto a través de tus hijos. Estoy hablando de lo social. Pero hoy en día te casas y a veces no tienes hijos porque no quieres, nada más tienes uno. O sea, dejas uno, pero el otro ya no lo repusiste. Sí, no, ya no. Para que haya una reposición, sí, ya ahorita ya no, la población va baja, la Sí. va envejeciendo, porque ya no, ya no hay niños como antes. No, y además ya muchos están diciendo no hijos. Hay más adultos, no hijos, no quieren hijos. Maestra, ¿le puede parar por favor ahí?